Ella denunció los maltratos de su esposo en televisión, y él la quemó. El grito que rompió el silencio, la vida y la muerte de Ana Orantes. Imagina vivir con tu verdugo. Imagina que una sentencia judicial te obliga a compartir techo, mesa y las 4 paredes de un infierno con la persona que durante 4 décadas ha sembrado tu cuerpo y tu alma de cicatrices. Imagina que, en un acto de desesperación final, decides gritar, y que ese grito, emitido frente a las cámaras de toda una comunidad, se convierte, 13 días después, en tu sentencia de muerte. Esta no es una ficción. Es la historia de Ana Orantes, una historia que destapó la cloaca de una sociedad y de un sistema que miraba para otro lado y que obligó a España a mirar de frente al monstruo de la violencia machista. Advertencia. Contenido sensible. El siguiente contenido narra hechos reales de extrema violencia de género. Incluye descripciones de maltrato físico, psicológico y un desenlace de máxima crueldad. Puede resultar perturbador o desencadenante para algunas personas. Se recomienda discreción. Si este tema te afecta, recuerda que en España existe el teléfono 016, gratuito, confidencial y disponible 24 horas. No estás sola. El 4 de diciembre de 1997, el programa De Tarde en Tarde, de Canal Sur, emitió una entrevista que cambiaría todo. En una silla, ante un plató sencillo, una mujer de 60 años, con el pelo corto y canoso, gafas de montura fina y una expresión que mezclaba una serenidad devastadora con una tristeza infinita, comenzó a hablar. Se llamaba Ana Orantes. Su voz era pausada, clara, sin estridencias, pero cada palabra era un martillazo en la conciencia colectiva. No era una activista ni una política. Era una mujer del pueblo, de la Andalucía profunda, que por primera vez ponía voz y rostro a un secreto a voces que España llevaba siglos enterrando en el patio de su casa: la tortura sistemática dentro del matrimonio. Ana relató, con una precisión escalofriante, 40 años de matrimonio con José Parejo. 40 años que comenzaron con la ilusión de una joven y se transformaron, casi de inmediato, en una pesadilla de control, humillación y palizas. Describió a un hombre celópata hasta la paranoia, que le prohibía trabajar, visitar a su familia, incluso recibir correspondencia, que controlaba cada peseta, cada salida, cada mirada, que la aisló del mundo, convirtiendo su hogar en una prisión de la que ella era, a la vez, reclusa y guardiana. Las agresiones físicas eran constantes, metódicas. Golpes con lo que tuviera a mano: el puño, un palo, la culata de una pistola. La tiraba por las escaleras. La encerraba. La violencia sexual era otra herramienta de dominio, un acto de posesión y sometimiento más. Pero Ana no se limitó a enumerar atrocidades. Su testimonio fue un demoledor análisis de la maquinaria de la impunidad. Contó cómo, en numerosas ocasiones, denunció las palizas, cómo acudió a la Guardia Civil con moretones y fracturas, y cómo, una y otra vez, el sistema la devolvía al lado de su agresor. Las autoridades de entonces, impregnadas de la cultura del «aquí no pasa nada» y del asunto de familia, mediaban. Le aconsejaban arreglarlo en casa, pensar en los hijos, aguantar. El marido prometía cambiar, firmaba papeles y todo volvía a la normalidad del terror. Ana detalló con crudeza la lentitud y la ceguera voluntaria de los juzgados, la falta de protocolos, la absoluta desprotección en la que se dejaba a las víctimas. Ella no solo era maltratada por José Parejo, era traicionada por un entramado social y legal que consideraba su sufrimiento un precio aceptable para mantener intacta la institución familiar. El divorcio, tras 4 décadas, no fue la liberación. Fue el preludio de una nueva y perversa forma de tortura. En 1996, Ana consiguió finalmente separarse legalmente de Parejo. Pero la justicia, en un fallo que hoy parece una sentencia de muerte, decretó la división de la vivienda familiar. Ella se quedaría con la planta baja, él con la alta,
Compartirían patio, escaleras, espacio vital. Era, en la práctica, condenarla a seguir viviendo con su torturador, ahora sin el vínculo matrimonial que, de algún modo distorsionado, la sociedad aún podía entender como atenuante para el agresor. Ana describió esta situación con una lucidez desgarradora. Es como si me hubieran dado la libertad, pero me la hubieran dado dentro de la cárcel. El miedo no solo no desapareció, se intensificó. El hombre que la había poseído como propiedad ya no tenía derecho legal sobre ella, pero sí la tenía a su alcance, día y noche, en un espacio reducido. La amenaza era constante, tangible, omnipresente. En la entrevista, Ana no mostró ira, mostró una fatiga infinita, una resignación teñida de una valentía serena. Habló de sus 11 hijos, de cómo algunos, criados en ese ambiente de terror, reproducían dinámicas de violencia o le reprochaban haber sacado los trapos sucios. Habló de la soledad de la víctima, de la incomprensión, del estigma, pero también, y esto es crucial, habló con esperanza. Creía que su testimonio podía servir para algo. Lo dijo explícitamente, que le sirva a otras mujeres. Aquel relato de casi media hora no era solo una catarsis personal, era un acto político en el sentido más puro. Era una ciudadana ejerciendo su último recurso, la denuncia pública, cuando todas las puertas institucionales se le habían cerrado. Ana Orantes convirtió el plató de televisión en un juzgado popular, y la sentencia que emanó de la sociedad fue unánime: indignación y horror. El impacto fue inmediato y eléctrico. La audiencia de Andalucía, y pronto la de toda España a través de reproducciones y eco en otros medios, quedó conmocionada. El teléfono de Canal Sur se colapsó. Las calles, los cafés, las casas vibraron con la conversación sobre el caso. Por primera vez, la violencia doméstica dejaba de ser una noticia breve en la sección de sucesos, un crimen pasional envuelto en eufemismos, para mostrarse en toda su crudeza sistémica, como un problema estructural, un fallo múltiple del Estado de Derecho, una consecuencia lógica de un machismo arraigado en todas las capas de la sociedad. La imagen de esa mujer menuda, hablando con dignidad desde el abismo, desarmó cualquier argumento de ella lo habrá provocado o cosas de pareja. Fue un espejo en el que España no quiso mirarse, pero tuvo que hacerlo. Los días siguientes a la entrevista fueron de una tensión agónica para Ana. Se había convertido en un símbolo público, pero en su vida privada la amenaza se materializaba cada vez que cruzaba el patio, cada vez que escuchaba los pasos de José Parejo en la planta de arriba. El mismo sistema que la había ignorado durante 40 años ahora, de repente, parecía tomar nota. Hubo cierta repercusión mediática, algún intento de reevaluar su situación, pero la maquinaria judicial era lenta, pesada, y la protección efectiva, inexistente. No había dispositivos de alejamiento eficaces, no había casas de acogida suficientes, no había una comprensión real del riesgo extremo en el que vivía. Ana estaba, paradójicamente, más vista y más sola que nunca. Su testimonio había encendido una chispa en la conciencia colectiva, pero esa chispa aún no había prendido en los protocolos de los juzgados de Granada. Ella seguía atrapada en la misma casa, con el mismo hombre, bajo la misma sentencia judicial que era una burla a la justicia. La comunidad, ahora alertada, miraba con preocupación. Algunos vecinos sentían que algo terrible se avecinaba. La valentía de Ana había roto el pacto de silencio del barrio, pero no había generado, aún, un cerco protector a su alrededor. El 17 de diciembre de 1997, el mundo de Ana Orantes era un polvorín. Ella había vertido la gasolina de su verdad ante las cámaras. Solo faltaba la chispa definitiva. La sociedad española contuvo la respiración sin saberlo, mientras en una casa de la calle Real de la aldea de Pinos Puente, en Granada, el reloj corría en cuenta regresiva. El grito había sido emitido. Ahora, el silencio que le seguiría sería aún más ensordecedor. 13 días.
13 días separaron el grito desesperado de Ana Orantes ante las cámaras y su silencio definitivo. En ese periodo, una nación comenzaba a digerir la horrible verdad que ella había expuesto, pero en su casa, en Pinos Puente, la realidad seguía siendo de un terror primitivo e inalterado. José Parejo, el hombre cuyo retrato de maltratador metódico y posesivo había quedado pintado ante toda Andalucía, veía cómo su víctima, su propiedad, había quebrado la ley no escrita del silencio. Para un tipo como él, aquello no era una denuncia. Era la afrenta suprema, un acto de desobediencia imperdonable que manchaba su honor ante el pueblo. Y en su código Warped de dominio, solo podía haber una respuesta. La mañana del 17 de diciembre de 1997 era fría, propia de un invierno granadino. Ana, a sus 60 años, intentaba seguir con su vida en esa planta baja que era su celda legal. No sabemos sus pensamientos exactos, pero es imposible no imaginar una mezcla de miedo agudo y un atisbo de esperanza, por leve que fuera, de que su testimonio pudiera, al fin, mover algo. Esa esperanza se evaporó con la llegada de José Parejo. Lo que ocurrió a continuación fue una ejecución premeditada, un acto de venganza y de reafirmación de propiedad llevado a la máxima expresión de crueldad. No fue un arrebato de furia ciega, fue un ritual de aniquilación. Parejo la atacó, la golpeó, y en un acto que muestra un cálculo frío, la ató a una silla. La inmovilizó en el patio, ese espacio común que la sentencia judicial les obligaba a compartir y que se convirtió en el escenario del horror final. Luego, procedió a rociarla con un líquido inflamable, seguramente gasolina, y la prendió fuego. Ana Orantes, la mujer que había relatado 40 años de tortura con una dignidad que conmovió a un país, fue quemada viva. Los vecinos oyeron los gritos, unos alaridos desgarradores que se confundirían para siempre con los que había emitido en televisión. Cuando llegaron, ya era demasiado tarde. El cuadro era dantesco, el humo, el olor, la silla y los restos de una vida reducida a brasas y ceniza. José Parejo, el verdugo, no huyó. Permaneció allí, cerca, asumiendo quizá la impunidad que siempre había disfrutado. Fue detenido de inmediato. Ana fue trasladada con vida al Hospital Clínico de Granada, pero las quemaduras cubrían el 90% de su cuerpo. Murió horas después, convirtiéndose no ya en una víctima, sino en un símbolo sacrificial que marcaría un punto de no retorno. La noticia del asesinato cayó como una bomba sobre una sociedad ya conmocionada. El impacto fue cataclísmico. La conexión era directa, obscenamente clara. La mujer que había denunciado públicamente su calvario y la desprotección del sistema había sido brutalmente ejecutada por su agresor, en la casa que ese mismo sistema les obligaba a compartir. La rabia no fue solo hacia el asesino, un monstruo individual. La rabia, justa y colectiva, se dirigió contra la justicia, contra la policía, contra los jueces, contra una legislación obsoleta y misógina. Los titulares de la prensa al día siguiente no hablaban de un crimen pasional, hablaban de asesinato legal, de crimen de Estado, de fallo sistémico. La muerte de Ana Orantes dejó de ser un suceso para convertirse en un caso. El caso que demostraba, de la manera más sangrante posible, que España tenía una deuda histórica con sus mujeres. La presión social y mediática se volvió insostenible para la clase política. El gobierno de José María Aznar, del Partido Popular, tuvo que reaccionar con una urgencia inédita. No se podía mirar a otro lado. El asesinato había puesto en evidencia que el Código Penal y las leyes civiles eran cómplices por omisión. En tiempo récord se iniciaron reformas. En 1999, apenas 2 años después, se modificó el Código Penal para introducir figuras como la de quebrantamiento de condena, y se agravaron las penas por maltrato habitual. Se empezó a hablar por fin de medidas de alejamiento reales. Pero sobre todo, el caso Ana Orantes plantó la semilla de una idea más profunda y transformadora: la necesidad de una ley integral.
Una norma que abordara la violencia de género no como un conjunto de delitos sueltos, lesiones, amenazas, homicidio, sino como un fenómeno específico estructural basado en la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. Una ley que coordinara la respuesta judicial, policial, social, educativa y asistencial. Ese germen floreció años después, con un cambio de gobierno. El 28 de diciembre de 2004, el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con una mayoría parlamentaria que incluyó un fuerte impulso feminista, aprobó la Ley Orgánica INO 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta ley, pionera en Europa, fue bautizada por muchas como la Ley Ana Orantes. No era una coincidencia. Todo el camino recorrido desde aquel patio en Pinos Puente culminaba en este texto legal. La ley reconocía por primera vez que la violencia que sufren las mujeres por parte de sus parejas o exparejas es una violencia política, un atentado contra los derechos humanos fruto de una discriminación histórica. Establecía juzgados especializados, creaba unidades policiales específicas, potenciaba la formación de los operadores jurídicos, desplegaba recursos de asistencia social y psicológica y lanzaba campañas de prevención. Y de manera simbólica y práctica, creó el teléfono 016, esa línea gratuita y confidencial que se convertiría en un salvavidas para miles de mujeres. El legado de Ana, por tanto, es doble. Uno trágico y personal, y otro colectivo y transformador. Su muerte evitó, sin duda, muchas otras. Su nombre se convirtió en un grito de guerra del movimiento feminista y en un recordatorio constante para los poderes públicos. Cada estadística de mujeres asesinadas desde 2004 lleva implícita la pregunta: ¿se aplicó bien la ley Ana Orantes? ¿Falló algún eslabón? Su caso es el espejo en el que se miran todas las políticas de género. José Parejo fue condenado, sí. Cumplió condena y murió en prisión en 2004, el mismo año en que se aprobó la ley que su crimen ayudó a impulsar. Una justicia poética tardía y fría para Ana, pero un cierre simbólico. Sin embargo, la narrativa de Ana Orantes no es solo una de víctima y verdugo, o de tragedia y reforma legal. Es la historia de la valentía radical de una mujer ordinaria. En un momento en el que no existían redes de apoyo, en el que la palabra empoderamiento no se usaba, Ana tomó la decisión más peligrosa y más poderosa: hablar. Lo hizo sabiendo que podría costarle la vida, y así fue. Pero su voz, amplificada por el horror de su final, resonó más fuerte que cualquier discurso político. Rompió el silencio cómplice de vecinos, familiares, policías y jueces. Puso cara y nombres a la abstracción del maltrato. Le dijo a millones de mujeres que no estaban solas en su infierno, y al mismo tiempo les mostró el riesgo extremo de denunciar en un sistema que no las creía. Su testimonio es un documento fundacional de la España contemporánea, un parteaguas entre la España del lavado de cara y la que se atreve a mirar sus propias heridas para curarlas. Hoy, cuando una mujer en España marca el 016, cuando un juez dicta una orden de alejamiento, cuando una policía de la UFAM escucha con formación específica a una víctima, cuando en los colegios se habla de relaciones tóxicas, allí está presente la sombra de Ana Orantes. Su muerte no fue en vano. Fue el precio terrible que esta sociedad pagó para despertar de una letargia criminal. Su memoria obliga a no retroceder, a no bajar la guardia, a seguir perfeccionando las leyes y, sobre todo, a cambiar la cultura que permite que nazcan hombres como José Parejo. Este documental, esta historia cruda y necesaria, llega a su fin. Pero la lucha que Ana simboliza continúa cada día. Si este relato te ha conmovido, te ha hecho entender la importancia de la memoria histórica feminista o te ha mostrado el valor de leyes que hoy damos por sentadas, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo, con un like y con tu suscripción, nos ayuda a seguir investigando, a seguir contando estas historias que construyen conciencia. Hay muchas más por contar, muchas luchas por visibilizar. Ayúdanos a seguir dando voz a quienes ya no la tienen y a amplificar la de quienes hoy luchan por un futuro sin violencia.
Juntos podemos hacer que el grito de Ana Orantes siga escuchándose para siempre, no como un lamento, sino como un faro de alerta y un canto a la dignidad. Suscríbete ahora.